Dios les bendiga mucho, Iglesia de Citibel, a todos los que somos parte de esta congregación que estamos para edificarnos mutuamente, y hoy tenemos un tiempo para meditar en su palabra, poder leer varios versículos bíblicos con un tema que el Señor me ha dirigido a poder hablar para edificar nuestra vida y sobre todo confrontarnos con aquellas áreas de nuestra vida en la cual nosotros cada uno estamos ahí cada día luchándola, y tiene que ver con el enojarnos, esa sensación poderosa que hay en nosotros que está lista y latente al pie del cañón para saltar cuando algo no nos gusta o cuando algo nos incomoda. Vamos a orar para que Dios nos guíe frente a cómo encarar este tema en su voluntad para poder tener victoria sobre este día y sobre los demás días de nuestra vida en esta sensación tan poderosa que es el enojo. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, a poder juntos como iglesia leerla, Señor, y también allí recibir el mensaje que tú vas a darnos con respecto a este tema tan particular que todos vivimos a diario, y es el tema del enojo. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer dominio propio y sobre todo a poder, Señor, preparar nuestra vida para que tu palabra pueda ser como una semilla que caiga en nuestro corazón, como una tierra fértil. Por eso, Dios, te rogamos que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. La palabra del Señor nos habla de ejemplos en la Biblia de personas que se han enojado y han tenido un enojo, si se puede llamar bueno, un enojo que está dirigido por Dios, que está en nosotros para poder indignarnos frente a lo malo o que no estemos de acuerdo con las injusticias, un enojo que genera actitudes para hacer algo, son como impulsos que finalmente nos dan la fuerza para decir, bueno, basta, no puede seguir esto así, hay que darle para adelante, hay que seguir, hay que cambiar esta actitud, hay que cambiar esta realidad, y ahí es donde el enojo puede ser algo bueno, algo bien dirigido por Dios, porque fuimos creados con la capacidad de enojarnos. Es esa reacción, esa emoción muy poderosa que está en nosotros. Ahora, por el otro lado, por el lado de lo destructivo, la Biblia habla de diferentes realidades que pasaron y acontecieron en personajes bíblicos representativos y que fueron destructivas para su vida y sobre todo para la vida de los que le rodeaban. En principio vemos a un Caín que, viendo los celos que tenía por su hermano, porque Dios había recibido su ofrenda y no la de él, y por la envidia que le tenía, y allí su semblante cambia, y por su enojo decide matarlo, y así termina haciéndolo. Y el pecado termina dominando su vida a través de la emoción poderosa que es el enojo. Comenzamos enojándonos y luego no podemos dominarlo, no podemos frenarlo, sigue eso. El enojo es también una emoción que genera toda una película nefasta en nuestro corazón, en nuestra vida. Comenzamos a pensar, a dar opciones de argumentos en contra de una persona, en contra de una situación, en contra de una institución, en contra de Dios, de lo que sea, y nos motivamos a luchar literalmente contra esa persona o ese pensamiento o esa estructura o Dios o la sociedad. El enojo crea resentimiento. El enojo es una destrucción, es una emoción muy destructiva y tenemos que ponerla sobre el tapete y poder ver cómo estamos frente a eso. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que dejarnos llevar por diferentes emociones que son realmente constructivas, muy buenas, pero el enojo no es una de ellas. No es una de ellas. De hecho, miren cómo será que a lo largo de la historia del pueblo de Israel también hubo momentos de personajes que se enojaron e hicieron desastres. Pero desastres, ¿por qué? Porque el enojo les hizo tomar decisiones en un lugar de poder que trajo muy malas consecuencias para el pueblo. Y sobre todo, imagínense, Faraón, enojado de ver tantos israelitas, manda a matar a todos los bebés que nacían en Egipto.
Ni que hablar de lo que sería Herodes en el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando los magos se van por otro camino y él se ve burlado por los magos y decide mandar a matar a todos los niños de hasta 2 años en todo el territorio, simplemente porque estaba enojado y se sentía amenazado por lo que sería el nacimiento del Mesías o el rey prometido, profetizado en el Antiguo Pacto. El enojo genera cosas muy feas en nuestra vida. Nos enojamos cuando somos atacados en nuestro orgullo, nos enojamos cuando somos corregidos y no nos gusta que nos corrijan, nos enojamos cuando no suceden las cosas como nos gustaría que sucedan, cuando tenemos un plan trazado y algo sucede que ese plan no se permite concretar, nos enojamos cuando alguien marca nuestras injusticias y aunque tienen razón, no nos gusta lo que nos dicen y nos enojamos. El enojo a veces es un mecanismo de defensa frente a lo que los demás han visto nosotros y no queremos reconocer nuestras limitaciones, no queremos reconocer nuestras debilidades, no queremos cambiar y entonces se levanta el mecanismo de defensa que es el enojo, enojarme frente a, y esto es muy común en los hijos. Los hijos cuando los padres los retan y en vez de decir tenés razón, realmente fue un error que cometí o lo que sea, es muy común que nuestros hijos se enojen cuando les llamamos la atención. ¿Y por qué? Porque no quieren reconocer que realmente tienen que cambiar. Luego, cuando se apacigua el enojo y hay una conversación, casi siempre luego, después de aquel temblor y donde vemos las ruinas que quedaron, ahí es donde decimos, bueno, realmente para que no vuelva a suceder, tengo que cambiar. Y ese cambiar significa cambiar modos de pensar, modos de comportarme, conductas, ir avanzando por ese lado. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se aprovecha mucho del enojo, y el enojo es fruto de nuestra carnalidad, es un fruto de la carne, es Satanás. Él siempre se va a aprovechar de las puertas que dejan abiertas de nuestra vida, el enojo, por ejemplo, para hacer sus artimañas, para realizar a cabo sus planes malévolos y de destrucción del propósito de Dios en nuestra vida. El libro de Eclesiastés va a decir con respecto a este tema, que es el tema del enojo, el tema de enojarnos, y sea cual fuere la causa, lo va a identificar como una emoción en la cual no tenemos que permanecer, que es real, que la tenemos, que es una opción dentro de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Podemos directamente indignarnos, podemos hacer silencio, podemos apaciguarnos o podemos enojarnos. Y el enojo puede pasar a un segundo nivel cuando se transforma en ira, y el enojo cuando se transforma en ira es muy destructivo, mucho más que un enojo normal o cotidiano. ¿Por qué? Porque el enojo genera estrategias, el enojo trama males, el enojo nos transforma en personas indeseables y nuestro carácter y temperamento, cuando no está dirigido por el Espíritu Santo, termina siendo de tropiezo, pero no solo de tropiezo, sino de tristeza, de una gran desilusión para los demás que esperaban de nosotros no esa reacción, y terminamos siendo piedra de tropiezo para aquellos que esperaban de nosotros una actitud más espiritual. Y ahí es donde vivimos todos los días enfrentándonos con el negarnos a nosotros mismos en esa reacción que es el enojo, frente a lo que sea que nos pase y que nos suceda en nuestra vida cotidiana. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, lo siguiente: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo está allí, latente, está allí dormido, pero puede despertarse. ¿Y dónde? En el seno de los necios. ¿Por qué? Porque aquel que es necio se enoja fácilmente. Por eso en la Biblia, y vamos a ver en el libro de Proverbios, diferentes expresiones, como por ejemplo, que no nos juntemos, le dice el padre a su hijo: hijo mío, no te juntes con los iracundos. Con los iracundos, los que son personas que rápidamente se enojan, levantan en ira y hacen desastres. ¿Por qué? Porque generan peleas, porque generan murmuración, porque generan todo los argumentos necesarios para que se vaya la paz y venga la confrontación, el debate destructivo, y finalmente hay enemistades en el reino de los cielos, en las familias, en las empresas, en lo que son grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque el enojo gana terreno. Cuando el enojo viene a nuestra vida, va a intentar dominarnos y va a intentar convencernos de muchas cosas que no son así,
¿Qué quiero decirles? Cuando vos te enojás, enseguida te enojás y decís, esto pasa por esto, y esta persona es esto, y yo soy esto. De hecho, mucha gente que se enoja consigo misma, es un odio autodirigido a uno mismo. Y entonces allí, frente a, no sé, errores cometidos, frente a desgracias causadas por nuestra culpa, la culpa nos carcome, nos hace sentir víctimas y a la vez victimarios de nosotros mismos, y entonces por enojo hay diferentes conclusiones a las que llegamos. No me merezco esto, yo no merezco estar en esta casa, yo no merezco estar en este puesto, yo no merezco estar en este lugar al que Dios me levantó. Nos enojamos tanto que nos autojuzgamos y terminamos siendo presos y víctimas de nuestro propio enojo. Por eso, no sé, herir nuestro propio cuerpo, autocuestionarnos y autorrebajarnos, y finalmente terminamos fuera del propósito de Dios porque permitimos que el enojo nos convenza de argumentos que en su gran mayoría son mentiras. Es la típica de un hijo que le dice a la madre, te odio, porque está enojado, te odio, y me voy a ir de esta casa, en esta casa no soporto más, y se va. ¿Por qué sucede eso? Porque el enojo gana terreno en su vida. ¿Realmente odia a sus padres? No, simplemente fue una reacción. Por eso, imagínense, y yo siempre recuerdo frente a este tema, y como el Eclesiastés dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, cómo el dominio propio tiene que ver con comprender el estado de la otra persona, intentar ponernos en el lugar de la otra persona para intentar comprender, y es muy difícil, pero intentar comprender por qué dijo lo que dijo, por qué reaccionó como reaccionó, cuáles son las causas de que le hayan llevado a decir eso, y entonces ahí podemos llegar a comprender al otro con una especie de empatía. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre recuerdo, una y otra vez, recuerdo a Jesús crucificado en la cruz diciéndole, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y allí estaba la multitud encolerizada, enojada, gritándole, burlándose de él. Sin embargo, él entendía las cosas tal cual como eran y oraba por ellos diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es donde veo a alguien que realmente ve como tiene que ver. Veo a alguien que no se deja llevar por el enojo. Cuando a nosotros nos golpean sin merecerlo, nos enojamos y decimos, ¿por qué pasa esto? Cuando hacemos una buena acción y alguien la malinterpreta y nos juzga mal por lo que hicimos y es un acto de injusticia, nos enojamos, nos sentimos mal juzgados, y el enojo es muy común en cualquier momento. En cualquier instancia de nuestra vida, frente a cada cosa, podemos llegar a enojarnos. Ahora, una cosa es la reacción del enojo en algún momento de nuestro día, y otra cosa es el enojo como un estilo de vida. O sea, vivir enojados, vivir resentidos. ¿Y enojados contra qué? Contra lo que sea. Enojados contra la religión, enojados contra, mujeres enojadas contra lo que es el pensamiento machista o el patriarcado, o hombres y mujeres enemistados entre sí, esposos que no soportan ver a su esposa, esposas que no soportan ver a su esposo, hijos que no soportan la pedantería de sus padres, padres que no soportan la rebeldía de sus hijos. ¿Y eso qué hace? Nos generan un estilo de vida de estar totalmente enojados, constantemente quejándonos, constantemente levantando quejas contra los demás. ¿Y para qué sirve eso? Para nada. Realmente no sirve para nada. El estilo de vida del enojo no hace más que generar heridas en nosotros y en los demás. Por eso vamos y nos transformamos en personas intratables. Viene alguien y cuando alguien está dentro de los parámetros de lo que yo creo que está bien para mí, bueno, no me enojo y lo trato bien, pero estoy ahí latente, el enojo está latente. Cuando alguien me dice algo que no está de acuerdo con lo que a mí me gusta, ahí me enojo. Y cuando me enojo, y no quieras ver cómo soy enojado. Y frases como esas que en nuestra vida, como hijos de Dios, no tienen que existir. ¿Por qué no tienen que existir? Por lo que produce el enojo. Miren, en el mismo libro de Eclesiastés, le va a decir a los jóvenes y a los adolescentes, el predicador, Eclesiastés, le va a decir en el capítulo 11, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Si hay algo que es destructivo en cualquier persona,
es la emoción poderosa del enojo. Un adolescente enojado, un preadolescente indignado por la vida, no entendiendo por qué su padre se fue de su casa, no entendiendo por qué el alcohol hacía que su padre, que cuando no estaba alcoholizado era una buena persona, era cariñoso, se transformaba en ese violento que rompía todo en la casa y maltrataba a cada uno de ellos ahí en su casa. No entendiendo el por qué. No entendiendo el por qué Dios permite todo lo que permite, no entendiendo por qué, si Dios existe, hay esto y esto. Y son todos argumentos que generan enojo en el ser humano. Y el enojo es un gran impulsador de pecado. Imagínense a Adán y Eva. Eva allí frente a la serpiente dialogando brevemente, y cuando de repente le dice Eva a la serpiente, mira, no, Dios nos dijo que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de él seguramente vamos a morir. Y me imagino a la serpiente mirándola y diciéndole, no moriréis. Y ahí Eva diciendo, ¿cómo? ¿Dios me mintió? ¿Cómo? ¿Dios no me dijo toda la verdad? Y empieza el enojo. No solamente el deseo de poder, el deseo de cambiar, de avanzar, el deseo de progresar, de saber el bien y el mal, sino sobre todo ese enojo de sentirnos defraudados por otros. Por eso, en muchos aspectos, la manipulación de la verdad para generar enojo y a través de ese enojo transformarnos en instrumento del que nos quiere manipular para sus propósitos, esto es Satanás el diablo, tenemos que estar totalmente alertas para que eso no suceda. Por eso le dice aquí el Eclesiastés, el predicador, le dice, quita de tu corazón el enojo. Quita de tu... Pero no es que está diciendo, oh, mirá, bueno, guardar un cachito, tenerlo ahí, bueno, enojate un poco si es necesario. No, el enojo tiene que ser una reacción impulsiva, pero no tiene que permanecer. No tiene que permanecer. ¿Te enojaste por algo? Enseguida decís, no puedo permitir que el enojo siga elaborando su plan malévolo en mí. Tengo que frenar un poco. Sobre todo ese frenar para nosotros tiene que ver con ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, acá estoy, esta es mi causa, lo que me está pasando, esto me supera, esta circunstancia que estoy viviendo en mi casa me supera, esto que no me lo esperaba me hace sentir muy inestable, me hace sentir vergonzoso, me hace sentir atacado y no sé cómo hacerlo, pero siento mucho enojo. Siento esta emoción terriblemente destructiva que es el enojo. Y ahí es donde en la presencia del Señor lo tenemos que entregar. Dejar y quitar de nuestro corazón el enojo. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud y todo lo que pueda llegar a generar en nosotros estas pasiones destructivas son vanidad. Y sobre todo, lo que dice después, que dice, aparta de tu carne el mal. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser posible eso? Y sí, porque cuando comienza el enojo y se va desarrollando, lo más común es que lo que venga después de esa antesala emotiva llamada el enojo es el pecado. Es la gestión del pecado, es pecar. Es el enojo que la reacción frente a lo que me dijo y automáticamente nuestra mano se extiende y le pega un golpe al que está delante. Automáticamente nuestra boca se abre y dice cosas hirientes al que está frente a nosotros y que en ese momento, como estamos enojados, se transforma en nuestro adversario. Y aunque la persona que está allí adelante nos ayudó, Dios la usó para bendecir nuestra vida en infinidad de veces, puso de su dinero, su tiempo, puso de su conocimiento, de sus recursos en general para bendecirnos y ayudarnos, el enojo transforma a esa persona definitivamente en un enemigo con el cual tenemos que luchar. Y sea solo con argumentos, o sea, simplemente saber quién tiene la razón, y luchar y ser enemigos hasta demostrar quién tiene la razón, o directamente destruir a la persona, destruir lo que representa, destruir lo que en ese momento creo que no está bien, y no lo tenemos que permitir. ¿Por qué? Porque el enojo produce eso. Realmente esa persona es una persona de bien para nosotros, pero como estamos enojados, ¡pum!, ya la hija se pelea con la madre, el hijo se pelea con el padre o viceversa, y a partir de allí se olvida que es el hijo o la madre es un enemigo. ¿Por qué? Porque está enojado. No tenemos que permitirlo. Tenemos que quitar de nuestro corazón el enojo.
Y esto es una palabra específica para todos los roles de la familia, para matrimonios entre sí, para hijos, para hermanos, para abuelos y con sus nietos y viceversa. No podemos permitir que el enojo genere desunión. En el reino de los cielos, la iglesia, no podemos permitirlo. Por eso tenemos que identificar cuál es esa destrucción que está generando el enojo y quitarla de nuestra vida. Ahí es donde, ¿qué pasa? Damos lugar al perdón, a la restauración, damos lugar a que en nuestro corazón no gane terreno el enojo, sino que lo quitemos y pidamos perdón, reconozcamos errores, le pidamos a Dios ayuda para cambiar, le digamos a la persona que nos ayude a cambiar, que no fue una reacción. Y lo peor de todo es que esto nos involucra a todos los días, todos los días. Vemos a un Moisés que frente a que el pueblo se había quejado y Dios le dijo, hablale a la piedra para que salga agua. Lo que hizo Moisés enojado, y dice la Biblia que estaba enojado, fue golpear la roca. Y Dios le dijo, hablale. Y después la golpeó por segunda vez, y más enojado, calculo, porque vio que no había pasado nada. Y Dios hizo que saliera agua de la roca para no dejarlo mal parado, para respaldar a su siervo. Pero él le dijo, hablame. Y por causa de ese enojo, Moisés termina haciendo algo que lo quita del propósito de Dios en cuanto a poder ser quien ingrese o quien sea el líder que conquiste la tierra prometida, y en su lugar Dios levanta a Josué. ¿El enojo puede destruir el propósito de Dios para nuestra vida? Sí. ¿Nuestro enojo puede destruir la misericordia de Dios? No. Pero sí puede causar que la misericordia y la gracia de Dios se transforme en la ira de Dios. En la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Y nuestros pecados generan enojo para con Él. Nuestra situación de necedad genera enojo para con Él. Y llega un momento en que la misericordia se acaba, el tiempo de la gracia se acaba y pasamos al tiempo de Dios en modo justicia. Dios haciendo justicia, y donde ya dice basta, no hay más perdón, no hay más oportunidad de cambio. De aquí en adelante viene juicio. Y el amor sigue estando, pero da lugar al juicio, al Dios justo que trae en su ira el castigo merecido a la humanidad. Por eso imagínense, el libro de Apocalipsis dice que las copas de la ira se derramaron y el cuarto ángel derramó la copa, y esa copa son las copas de la ira de Dios. ¿Y eso qué? Dios se enoja, qué malo. No, cuando Dios se enoja es porque tenía que enojarse. No es desubicado el enojo ni la ira de Dios como nuestra ira o nuestro enojo. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros quitemos el enojo, quitemos la ira, y con los últimos pasajes que les voy a leer se van a dar cuenta un poco más lo importante que es que no permitamos que el enojo nos domine y sea nuestro amo. Efesios 4, 26 y 27 es un pasaje muy conocido y dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego va a decir en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo. Y va a decir ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros permitimos que el enojo nos domine, el paso siguiente es que cometamos pecado, sea como fuera, hiriendo a la otra persona, hiriéndonos a nosotros mismos, blasfemando contra Dios, no entendiendo propósitos y no valorando la gracia de Dios. Por eso es que la Biblia dice, airaos, ok, algo te causó enojo, no lo podés frenar porque es una emoción que Dios puso en nosotros, pero no pequéis. Por eso Eclesiastés decía, aparta tu carne del mal, no pequéis. Por eso hay que contenerse, hay que ejercer dominio propio. El domingo pasado Dios nos hablaba a través de esto, cuando Pablo le hablaba al rey, al gobernador romano, y le decía, miren, hablaba de la venida de Cristo, del juicio venidero y del dominio propio. Y bueno, es tan importante el dominio propio para no terminar siendo esclavos de un amo déspota que es el enojo. No lo podemos permitir. Ahora, para terminar, quiero leer lo que dice Mateo 5, es el Sermón del Monte, un pasaje muy conocido de la Escritura, por el cual Dios nos confronta, y el Señor quiso confrontarnos para que veamos cómo es realmente el criterio de vida que Dios quiere que tengamos en la ley de la conciencia, en la ley de la ética de la conducta cristiana en nuestro corazón.
Por eso va a decir, oísteis, versículo 21 de Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea que aquel que matara iba a ser culpable de una pena de muerte. Si mataste ibas a ser muerto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces imagínense simplemente una palabra desubicada, a pasar algo más feo, que es un insulto, a pasar algo más feo, que puede ser una calumnia o una injuria, o todo un discurso preparado para destruir a la persona, siendo evidencias falsas, siendo simplemente resultado del enojo, como alguien cuando está enojado y empieza a inventar cosas del otro con tal de destruirlo. Destruir lo que representa, destruir su llamado, destruir su posición, destruir sus beneficios, destruir su familia, lo que sea. Todo resultado del enojo. Por eso el Señor va a decir, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y esta es una metáfora de la vida. El camino es la vida. El juez es Dios a quien vamos a tener que rendir cuentas. Y el adversario son todas las personas que pueden aparecer en nuestro camino, con las cuales podemos tener una deuda o ellas tener una deuda con nosotros. Y podemos generar enojo en otros o que los otros generen enojo en nosotros. Y no podemos permitirlo. No podés permitir que el enojo llene tu corazón de amargura, de tristeza, al punto de que se transforme en un amo déspota que destruya el propósito de Dios para tu vida. No lo podemos permitir. Por eso es que tenemos que orar y decirle a Dios, Dios, ayúdame a identificar mis estados de ánimo. Ayúdame a examinarme para darme cuenta en qué momento tengo que darme la vuelta, retroceder, en qué momento tengo que abrir los ojos y realmente discernir la realidad de lo que está pasando. Ver con quién me estoy enojando y darme cuenta de que nada que ver, que esa persona lo que me insinúa el enojo en mi corazón y los argumentos que levantan son totalmente falsos. Que esa persona no me odia, que esa persona no me quiere, que lo que Satanás insinúa a mi oído son todas mentiras y darme cuenta de que lo único que quiere es generar desunión, generar destrucción de los vínculos tan hermosos que Dios puso en nosotros para edificar nuestra vida. Oramos. Señor Dios, vamos a tu presencia, en primer lugar, para reconocerte a vos como nuestro Maestro, para reconocer tu palabra como nuestra guía y nuestra lumbrera en nuestro camino. Y también reconocemos que tú eres aquel que nos ayudas a identificar lo que no nos hace bien en nuestra vida. Por eso te pedimos, Dios, que nos dirijas con una vida espiritual, con un discernimiento real, dirigido por tu palabra, a poder identificar en nuestro corazón cuando surge una emoción que no está dirigida por tu Espíritu Santo, sino por nuestra propia carnalidad, que es el enojo malintencionado, el enojo mal arreado, el enojo que va a intentar destruirnos y destruir a otros. Ayúdanos, Señor, a identificar las causas. Ayúdanos a no permitir que nos domine, sino a poder ser dominados por tu Espíritu Santo para poder vencer toda sensación de enojo y poder reconocer nuestros errores, reconocer la oportunidad que tú nos das todos los días de recibir tu perdón para también perdonar a otros. Ayúdanos a que el enojo no nos destruya. Ayúdanos a que el enojo no destruya a otros. Te lo pedimos en tu nombre, para que nuestra vida pueda ser dirigida en ti y en tu voluntad a lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a vivir en amor, a vivir en paz, a ser pacificadores, no a ser personas
que el enojo dirija cada actitud, sino, Señor, que podamos ser personas que la paz y el amor dirijan nuestras actitudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y luego de esta oración va a venir un desafío de parte de Dios a tu corazón y a mi corazón. Y es el desafío de reconocer todo lo que estuvimos hablando. Y si Dios te dio luz sobre esto, y si de hecho aún ahora corre una lágrima por tu mejilla, te sentís emocionado, emocionada por lo que hablamos, y sentís que Dios te está llamando a tomar una actitud diferente, en cuanto termine esta transmisión, directamente hacé un llamado telefónico, mandá un mensaje, acércate a la casa de la persona que Dios te muestre. ¿Para qué? Para cambiar y pedir disculpas. Si el enojo destruyó vínculos, bueno, comenzar a reconstruir vínculos. Y de esa manera vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que fue el primero que por esa enemistad que había entre nosotros y Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por vos y por mí para reconciliarnos. Y nos encargó a nosotros, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación. Por eso les rogamos, reconciliaos por Dios. Dios te bendiga. Too deep.